Reanudamos la audiencia luego de que la abogada de la parte demandante va a analizar y revisar a los medios probatorios presentados por la parte demandada en la presente audiencia. Se le pregunta si va a formular alguna cuestión probatoria respecto a los medios probatorios admitidos. Sí, y respecto al medio probatorio que está en el literal O, referido a copias de las páginas del semanario de Hildebrand en sus 13 del 12 de febrero del 2016. Bueno, debido a que dice acá en la que aparece un artículo de la periodista María del Carmen Irigoyen con la finalidad de acreditar que el actuar del Movadef como brazo político de Sendero Luminoso, cuyo propósito... Considero que el medio probatorio que se ha ofrecido es impertinente, o no tiene nada que ver con el proceso, que no se admite. Ya, esa es la única cuestión probatoria. Sí, y también que no se ha señalado cuál es la finalidad de las declaraciones testimoniales de los dos testigos que ofrece la academia. Que ¿Qué letras? En el T, en la letra T. Letra T. O y T. O y T. ¿Alguna más? Ninguna más. Ya, el juzgado declara de plano improcedente la cuestión probatoria respecto a la copia que ha señalado que está ofrecido en el punto O, por cuanto la cuestión probatoria debe referirse a la nulidad o falsedad del documento. De igual manera, respecto a los testigos, la norma procesal señala que contra el testigo procede oposición. Por tanto, también se declara improcedente la cuestión probatoria respecto a este medio probatorio. ¿La parte demandada va a formular alguna cuestión probatoria? No, doctor. Ninguno. Ya. Entonces, puede decir que pasen los testigos para tomar el juramento, para actuar las pruebas. Todos los testigos que hayan venido. Son dos. Sí. Sí. Se ha dicho la finalidad, acá está eso, sobre los atrasos, bueno, y otros. Sí. Vamos a tomar el juramento conjunto, si se ponen de pie todos. Brazo derecho en alto. ¿Juran o prometen decir la verdad en la presente audiencia? Juro. ¿Pueden tomar asiento? José Alzamora, ¿puede tomar asiento? Tiene que esperar al lado contigo. Acredítese nombre, DNI, domicilio. ¿Dónde labora? José Miguel Alzamora Cabrera, DNI 092013993. Mi domicilio es Girón Félix del Valle, 368 en San Martín de Porres. ¿Cuál es su ocupación? Soy docente ¿Dónde labora? en el Instituto de Ciencias y Humanidades. ¿Tiene algún proceso judicial con la demandada o con alguna de las partes? Ninguno. Ninguno. La parte que ha ofrecido puede ser las preguntas. Bien, doctor, muchas gracias. Señor José Miguel Alzamora Cabrera, por contestar algunas preguntas que se le van a formular. Diga qué cargo ocupaba usted en la sede de la Academia DUNI en la Avenida Colonial. Director general de sede desde enero del 2016 hasta la actualidad. Durante ese periodo en que viene ocupando el cargo, el demandante, entonces señor ex trabajador David Cadillo Varías, ¿laboraba en esa sede? Sí, efectivamente. ¿Usted lo conoce al señor David Cadillo Varías? Sí, docente del curso de ¿Qué química, curso es docente? Química y trigonometría. ¿Usted tiene conocimiento que el señor David Cadillo Varías incurrió en atrasos en el dictado del curso de química? Sí, efectivamente. ¿De qué manera se detectaron estos atrasos en el dictado del curso por parte del demandante David Cadillo Varías?
Los directores académicos están encargados o tienen como función controlar el cumplimiento de las labores docentes. Y en ese sentido, bueno, hay una serie de elementos como la puntualidad, la asistencia a las clases, y dentro de ellos también está cumplir el sílabo, ¿no?, el programa académico de cada uno de los ciclos. Entonces, hay un coordinador académico que se encarga de controlar las actividades diarias académicas, y este coordinador se encarga de controlar los avances de los docentes, ¿no? Entonces presenta informes periódicos sobre aquellos docentes que no están cumpliendo con el sílabo en el plazo establecido. Es decir, que estas verificaciones se realizaban con visitas in situ en las aulas de clase. Efectivamente, el coordinador académico eleva informes documentados al director académico, pero el coordinador académico, para hacer la corroboración, se constituye en cada una de las aulas, convoca al delegado de aula, que es un estudiante, revisa sus cuadernos, y para corroborar, digamos, que sea fehaciente la información, lo corrobora con cuadernos de otros estudiantes también, en la misma aula. ¿De esto tenía conocimiento el señor Varías? Todos los ¿Varías? docentes tienen conocimiento de ese procedimiento. Ya. De tal manera que él era consciente de los atrasos en que había incurrido. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí, los informes serán. Ya. Dígame usted, señor Alzamora, si tenía conocimiento que el demandante, el señor David Cadillo Varías, obtuvo bajas calificaciones en algunas encuestas que se realizaron a los alumnos respecto de él. Sí, hay dos momentos de evaluación, uno en mayo y otro en septiembre, ¿no? Y en uno de ellos el docente fue amonestado por bajas calificaciones. ¿En qué consisten estas bajas calificaciones, por favor? Explique. La encuesta es un conjunto de preguntas que se le entrega a los estudiantes, y en la cual ellos, a través de preguntas, responden, ¿no?, si un docente cumple con ciertas características en el desempeño de su función, ¿no? ¿Hay alguna nota que se exija como mínimo exigible, como mínimo aprobatorio para estas encuestas? Sí, la nota mínima aprobatoria es 12. Ya. ¿Estas notas se establecen por aula o se establecen por promedio? Es por aula, es un promedio por aula, es una nota por cada aula. Por cada aula. Así es. Estas notas mínima aprobatoria eran de conocimiento de todos los profesores de la institución, Así incluyendo es. al señor David Cadillo Varías. Así es. Hay un acceso a una intranet que tienen todos los docentes, y en esta intranet ellos pueden ver el resultado de las encuestas. El resultado de las encuestas. Sí. Pero el mínimo aprobatorio de las notas le fue notificado a todos los profesores. Es decir, la nota de 12 como requisito para aprobar las encuestas le fue notificado a todos los profesores. Así es, se entregó una circular a todos los docentes. En el caso del demandante, Sí, bueno, yo no he hecho entrega directamente, pero entiendo que sí, a todos los docentes se le ha hecho entrega de una circular en el año 2012, a través de la cual se da conocimiento de que la nota mínima aprobatoria en las aulas debe ser de 12. bien. ¿Considera usted que debe agregar algo más que deba ser necesariamente de conocimiento de aquí del juzgado? Ninguno. La abogada de la parte demandante va a hacer alguna pregunta. Sí, quisiera Sí, a hacer ver. una pregunta. Profesor, disculpe. Quería consultarle, usted está indicando que sí, pues tenía conocimiento de esta aplicación de las encuestas sobre estudiantes. ¿Cuáles eran los criterios a evaluar dentro de estas encuestas? Si eran objetivos, tenían algún criterio establecido, y de qué forma se notificó estos criterios a los profesores. Bueno, todos los profesores tienen conocimiento a través de su intranet de las partes que comprende la evaluación, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, hay tres dimensiones, y en cada una de ellas hay varias preguntas, ¿no? La primera de ellas es el nivel académico, que corresponde a los contenidos que desarrollan los docentes. Otro que se refiere a la metodología, ¿no?, que es la forma como los docentes abordan los temas para la enseñanza a los alumnos.
y el otro es la interrelación, el clima de clase, ¿no? La interrelación docente-estudiante. Una consulta más. ¿Y usted considera que alumnos recién egresados de secundaria, en muchos casos menores de edad, tengan la capacidad para evaluar esos Nos oponemos a esa criterios? pregunta, es una pregunta de carácter conceptual. Que termine de preguntar. Si los estudiantes, bueno, muchas gracias, señor magistrado, si de estudiantes menores de edad y con la preparación nada más que del año escolar, muchas veces cursados en colegios nacionales, tienen la capacidad de poder determinar estos criterios que usted ha señalado a nivel académico, metodología e interrelación, dentro de esas encuestas, con esas encuestas? Doctora, repregunte porque no puede hacer opiniones ni comentarios. Testigo tiene que ver cosas objetivas, lo que ha visto. ¿Cuáles son los criterios objetivos con los que cuentan estas encuestas para garantizar que un estudiante menor de edad pueda responder con objetividad los 3 criterios que han planteado dentro de las encuestas? Perdón, doctor. Nuevamente voy a oponerme porque esas respuestas ya se dieron al dar a conocer por parte del testigo. Le está imputando el hecho de decir que si son menores de edad pueden distinguir eso y eso entra en un aspecto subjetivo. Puede contestar si ha hecho referencia a la misma pregunta, puede ser lo conveniente. En las 3 dimensiones que aludo, hay diversidad de preguntas que se realizan, ¿no? Tendríamos que tener la encuesta para poder... No, brevemente, de forma concreta, la claro. pregunta concreta, ¿qué criterios se tiene? Bueno, se le pregunta al estudiante, por ejemplo, si el docente, ¿no? Digamos, cumple con los programas académicos, ¿no? Entonces el estudiante marca sí, no o en qué grado, ¿no? De 0 a 5 póngale usted una nota. Es así como hay preguntas similares en cada una de las dimensiones. Y bueno, son preguntas simples, no son complicadas. Bien, su respuesta concreta. Siguiente pregunta. Una pregunta más. Sí. ¿Estas encuestas aplicadas están acompañadas de alguna evaluación adicional por parte de los docentes del área o corresponden una infracción el solo hecho de haberlas desaprobado? ¿Están acompañadas de algún criterio adicional, un criterio profesional? Básicamente la nota. Muchas gracias. Okay. Bien, siguiente testigo, me puede pasar. Sí, buenas tardes. ¿Sirvas a acreditarse su nombre, DNI y domicilio? Nombre de Felipe Alex Bravo Navarro, Girón Puquín 330, urbanización Tupac Amaru, San Luis. ¿Cuál es su ocupación? Bueno, actualmente soy director de la sede de Bolivia del Instituto de Ciencias y Humanidades. ¿Desde cuándo labora en dicha institución? Estamos laborando desde el año 2002. ¿Cuál es su profesión? Docente. Docente. ¿Tiene algún proceso judicial entre las partes que están presentes? Bueno, Señor Cadillo, ¿el Instituto de Ciencias y Humanidades? No. Ninguno. Ya, la abogada puede hacer las preguntas. Gracias, doctor. Señor Alex Bravo Navarro, ¿qué cargo ocupaba usted en la sede de la Academia ADUNI en la Avenida Colonial? Yo el año pasado era director académico. Director académico. ¿Usted estuvo en la época en que el señor Cadillo Varillas estaba laborando en esa sede? Sí. Ya. ¿Usted tiene conocimiento que el señor Cadillo incurrió en diversos atrasos en el dictado curso de química? Sí. ¿Y que estos fueron detectados? Sí, a través de nuestro coordinador académico, es quien nos informaba. Ya. ¿Usted tenía conocimiento de eso a través de informes? Sí. Muy bien. ¿De qué manera se detectaron estos atrasos? Bueno, como le decía, en relación a ver el avance y el desarrollo de todos los docentes, siempre nos enviaban la información
a través del coordinador académico. Él nos transmitía toda la información y nosotros a partir de ello primero se conversaba y luego ya se tomaban las medidas. ¿Estas verificaciones se realizaban in situ en las aulas? Sí, de todas maneras, para que se pueda constatar con los delegados de aula o con los alumnos, viendo el avance, que nosotros teníamos un sílabus y eso se tenía que corroborar, cumplir la teoría, pero también los problemas que en cada semana se tenía que desarrollar. Ya. Cuando usted habla acerca de las teorías y los problemas, ¿está refiriéndose a los atrasos que incurría el señor David Cadillo Varías? Sí. ¿En qué consistían estos atrasos, por favor? Normalmente en toda clase todo docente tiene que desarrollar una teoría básica y también un conjunto de problemas, ¿no? Y continuamente cuando se convocaba el coordinador señalaba que desarrollaba poca teoría, ¿no? O la teoría, y continuamente la mayoría de problemas no se desarrollaba y eso se iba acumulando y luego se trasladaba a la siguiente semana y así ya se desarrollaban cada vez mayores atrasos. ¿Y por qué es importante esos ejercicios, esas prácticas? Porque no solamente es parte del servicio, sino que eso reforzaba el conocimiento que desarrollaban los estudiantes, si no, eso no se podía pues fundamentar. ¿Estas prácticas eran dirigidas? Claro, o sea, siempre hay unas preguntas y una parte práctica que se desarrollaba en el aula y otras eran para su casa, pero todas las prácticas dirigidas se tenían que desarrollar siempre en la sede, ¿no? En la sede colonial. Bien. Cuando un profesor se atrasaba, como en el caso del señor David Cadillo, ¿qué tiene que hacer para recuperar las clases? Bueno, nosotros siempre se le planteaba a los docentes que de manera coordinada se podía convocar a los estudiantes al aula en general para que pueda nivelar, porque todo docente tiene que estar nivelado semanalmente. Entonces se le planteaba para que nivele, pero era recurrente que pese a eso se seguía atrasando hasta por eso que ¿El señor Cadillo programó en alguna ocasión con el coordinador la recuperación de clases? No. ¿Qué es lo que pasó? ¿Recuerda usted? En algunas ocasiones. Bueno, era continuo la queja de los estudiantes por los atrasos, ¿no? Y llegaban un conjunto de quejas escritas con muchas veces dirigidas por el delegado y también corroborado con la firma de los mismos alumnos del aula, ¿no? Esa era la queja. Entonces a partir de ello se le planteaba y en una fecha en particular el profesor en ese momento señalaba que no, sin embargo había venido el delegado, había planteado que era el atraso y bueno, el señor Cadillo en el aula confronta a los delegados señalándoles que no, que él trata de darle una explicación de otros aspectos que les va a ayudar en su vida, ¿no? Pero obviamente lo que se tenía, porque siempre tenemos una programación donde es teoría, ¿no? Y también las prácticas, y eso no lo desarrollaba. Entonces generó una especie de confrontación entre los estudiantes y el delegado y los delegados que estaban en el aula. Señor Castigo, se le solta que su respuesta sea más concreta y precisa. ¿Hubo algún documento que haya presentado el señor Cadillo diciendo de que sí se encontraba al día en el dictado de su curso? Bueno, él señalaba eso, pero no... Había un documento en el cual firman los alumnos diciendo de que se encontraba al día, pero que estaba pendiente el dictado, la realización de los ejercicios prácticos. Claro, sí. ¿Eso es así? Sí. Correcto. Dígame, ¿por qué es importante para los alumnos que existan estas encuestas, las encuestas a los alumnos? Es que nosotros tenemos la necesidad de tener profesores excelentes, buenos. Entonces hay un mínimo en la nota que tienen en las encuestas, en la nota de 12, ¿no? Entonces los estudiantes cuando se le convoca para que desarrolle las encuestas, todo profesor tiene que tener un mínimo, ese mínimo es el 12.
y en algunas encuestas, ¿no? El profesor Cadillo tenía mucho más bajo que esa nota. Bien. Esas son las preguntas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Formúlala. Señor Bravo, ¿los retrasos de los profesores eran recurrentes? Aparte del profesor Cadillo, ¿hubo otros profesores que presentaban retrasos también? Algunos. Algunos. No era recurrente. No era recurrente. No, no era recurrente. Mi pregunta es, si no era recurrente, ¿por qué existía un cuaderno de recuperación que manejaban los coordinadores Claro, era para los atrasos. para los atrasos? Entonces sí era frecuente. Algunos. Algunos era frecuente. Una pregunta más. ¿Por qué no se adjuntó a los memorándums las quejas escritas que presentaron los alumnos respecto al atraso del profesor, si es que existían? ¿Por qué no se adjuntó? Perdón, doctor. Puede contestar, está referido a lo que ha declarado. Se juntaron. Se adjuntaron a los memorándums. ¿Y por qué no se adjuntaron a los memorándums del profesor Cadillo? No, o sea, la queja que llegó a nosotros tenía conocimiento del profesor. Entonces no se adjuntaron. Tenían conocimiento el profesor Cadillo de la queja, pero no se adjuntó al memorándum. ¿Por qué no se adjuntaron las quejas a los No, memorándums? al profesor se le hizo la observación y vio la queja. Por eso que él confrontó luego a los delegados que habían sido parte de esa queja, porque son los que vienen trayendo. ¿Cuántas quejas fueron mostradas al profesor Cadillo? Del aula. ¿Cuántas quejas? Porque acaba de mencionar que los atrasos eran recurrentes. Entonces, No, son varias ¿cuántas aulas. quejas? El profesor da varias aulas. ¿En cuántas aulas se presentaron quejas escritas? En particular fue eso. Una. En ella. En esa aula, una queja. En otras aulas, Directamente ya era la información del coordinador. verbal. Entonces, No, no hay escrito. escrito. Ujú. ¿Por qué no se adjuntaron estas quejas en los memorándum? No, los atrasos venían, el coordinador académico es quien nos daba la información de los atrasos. Entonces no habían quejas escritas. Por eso le estoy diciendo, en el aula en cuestión sí había una queja, pero había otros atrasos que tenía el profesor. Muchas gracias. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Puede retirarse. Habiéndose actuado todos los medios probatorios, corresponde la oralización por parte de la parte demandante. Después de la oralización vienen los alegatos finales. Estamos en la ronda de la oralización. Señor magistrado, disculpe, Sí. ¿sería necesario, indispensable oralizar los medios probatorios? Me falta una hoja sobre medios probatorios en mi copia. Solamente lo que es relevante a la controversia, a lo que se requiere probar, hemos dicho, es si la participación sindical ha sido el motivo, la causante del despido nulo. Ya, en ese sentido, para efectos también de la celeridad del proceso, queremos recalcar que los medios probatorios indispensables y que acreditan los actos, la práctica antisindical de la demandada, están en el anexo 1B, que es la carta del 25 de octubre del 2015, que es el acto de discriminación y arbitrario en el que ha recurrido la demandada. También tenemos la carta de fecha 1 de septiembre del 2015, dirigida por parte del presidente del Consejo Directivo de la Academia al Ministerio de Trabajo y que no ha sido negada por la parte emplazada, en la que se solicita al Ministerio reconsidere el registro debido a que son partícipes y dirigidos por el Movadef. Y también solicitamos se tenga en cuenta los memorándum 040, el memorándum 042 y 043, en el que la emplazada sanciona el volanteo de información sindical a las afueras de los locales y fuera del horario de trabajo a 2 dirigentes sindicales. Y asimismo también consideramos importante el memorándum número 125-2016, en el que se sanciona al demandante en su calidad de secretario general por comunicar una afiliación de una nueva trabajadora
al sindicato. Bien, la parte demandada de igual manera, Sí. realice los medios probatorios. Bien, con respecto a los medios probatorios, en primer lugar, de los que cabe señalar la parte demandante, todos esos documentos están referidos al año 2015. Ninguno, salvo la última que está referida a la sanción por haber comunicado una afiliación cuando ya no existía la organización sindical, no tenía registro sindical, es del año del 2016. Todos los demás documentos, incluyendo la carta del 1 de septiembre que la institución dirige al ministro de Trabajo, para poner en conocimiento no que se cancele el registro, no que se objete la inscripción del sindicato, sino simplemente para poner en conocimiento y prevención de que en la realización de la inscripción del sindicato estaban participando abogados que eran vinculados probablemente al MOADEF. Eso es todo. No hay ningún nombre, no hay ninguna comunicación y además está referido al año 2015, que no tiene en absoluto ninguna incidencia con los actos de la Comisión de la Falta Grave que fueron cometidos en el año 2016, entre los meses de mayo a octubre del año 2016. Han pasado más de un año en relación de eso. En cuanto a nuestros medios probatorios, nosotros hemos acreditado aquí en los medios probatorios con los diversos memorándum que han sido dirigidos al demandante en cada ocasión en que incurrió en atraso en el dictado de su curso de química, ¿no? Precisándose en cada uno de ellos, en el contenido de cada uno de ellos, en qué consistía el atraso, la materia específica en que estaba incurriendo y en las aulas correspondientes, como usted lo podrá observar. Eso era in situ, conforme lo han declarado los testigos, en las verificaciones en la misma aula, con conocimiento pleno del demandante, ¿no? Tan es así que en ningún momento cuestionó durante la aplicación de esas medidas disciplinarias, ¿no? De las amonestaciones, el hecho de que se le haya aplicado dichas medidas por haber incurrido en los atrasos, ¿no? Entonces, ahora, después, recién a partir de cuando les cursada la carta de imputación de cargos, viene a alegar y decir, no me alcanzan los documentos, no me han alcanzado la queja. La queja, todos los documentos le fueron alcanzados y el señor sabía y tenía conocimiento pleno acerca de eso. En relación a las encuestas, también están acreditadas ahí con los memorándum correspondientes, ¿no? Y las notas calificatorias obtenidas que el demandante había obtenido en ellas con nota desaprobatoria. Él objeta, pero no para decir que no cree en las encuestas en el sentido de decir, sino decía que estas encuestas son manipuladas, decía que estas encuestas son medios de evaluación, que esos medios de evaluación no son medios, en realidad no son medios de evaluación de desempeño, sino son una muestra acerca de lo que puede significar como una especie de fotografía, en cuanto significa para el momento, ¿no? Cómo está el profesor siendo visto por sus estudiantes. Y para los estudiantes, evidentemente, esto reviste de suma importancia, porque ellos tienen legítimo interés en sus expectativas de saber cómo está marchando su profesor con respecto a ellos en la enseñanza para poder abrigar, ¿no? Un futuro ingreso a las universidades, ¿no? Por otro lado, esas encuestas están debidamente sustentadas en los memorándum correspondientes, ¿no? No se puede obtener de ellas una nota probatoria de promedio, sumando todas las notas de todos los salones, sino estas calificaciones son individualizadas por cada aula. En ese sentido, nosotros estamos demostrando, ¿no? Que efectivamente este señor incurrió y están ahí los documentos que evidencian, ¿no? La existencia. No hay doble sanción. No hay doble sanción. Todos los hechos, y conforme se podrá verificar del contenido del escrito de contestación a la demanda, se va a observar claramente que cada una de las sanciones responde específicamente a hechos concretos. No tienen nada que ver eso del non bis idem, decir doble sanción, porque trata de confundir la parte demandante señalando de que hay doble sanción cuando en realidad no existe doble sanción, porque están basados en días diferentes y por cuestiones diferentes. Y ahí lo va a usted poder comprobar que es así, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a las cuestiones del volanteo, a las cuestiones relativas a los aspectos antisindicales que señala, yo no veo en absoluto, y nuestra parte está convencida de que no hay absolutamente ningún nexo de conexión entre esos documentos con los hechos en que el actor ha incurrido en las faltas graves laborales que han provocado, ¿no? Que en forma justificada se ha separado del empleo.
Eso cuanto tengo que hablar. Bien, alegatos finales de la parte demandante. Sí, señor magistrado, muchísimas gracias. Como alegatos finales debemos señalar y debemos reiterar que el despido es nulo por haber acreditado las prácticas antisindicales que lo preceden. Segundo, porque en despido se ha imputado como faltas graves el retraso supuesto del profesor y las encuestas. Sin embargo, de ser cierto los retrasos imputados, estos han sido sancionados en el memorándum 123 y 125. En ambos memorándum se señala que los hechos ocurridos son el 10 de octubre del 2016 y el preaviso se reitera los hechos del 10 de octubre del 2016. Entonces hemos incurrido en no bis in idem. Además, respecto a que todas estas amonestaciones fueran legales o no, debemos mencionar que ninguno de estos memorándum cumple con los requisitos que acrediten o del cual el trabajador pueda haberse sentido que se haya respetado su derecho a la defensa. Y respecto a las encuestas de los testigos, como muy bien han señalado como muy bien ha señalado los testigos el señor Alzamora, que estas encuestas no acompañan ningún criterio profesional y por lo tanto la sola opinión de un menor de edad en su mayoría no puede acreditar fehacientemente o objetivamente el incumplimiento de las funciones de un maestro. Y segundo, el señor Bravo ha señalado en su respuesta que ninguna de estas supuestas quejas, aparte de haber caído en contradicción, ninguna de estas supuestas quejas presentadas por diversos estudiantes y luego solo uno, fueron acompañados a los memorándum de sanción del profesor Cadillo. Por lo tanto, solicitamos que nuestra demanda sea declarada fundada, ordenándose la reposición del trabajador. Alegatos finales de la parte demandada. Muy bien. Señor juez, yo debo comenzar señalando que la falta de claridad, la falta de precisión, la incoherencia y la incongruencia son notas características de la demanda. Y eso es algo que su juzgado y su despacho deberá evaluar. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque si usted revisa el escrito número 1 de demanda del acto postulatorio, usted podrá verificar que la demanda es de nulidad de despido por haberse producido un supuesto despido fraudulento conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, más concretamente de acuerdo a los criterios esbozados en el caso Llanos Huasco y en el caso Bailón. Pero seguidamente usted podrá ver también, señor juez, que hay una modificación de la demanda. Y le ruego encarecidamente que usted pueda revisarlos considerando esa modificación, porque los fundamentos de esa modificación ya no se hablan en los fundamentos de un despido fraudulento. Se habla ahora de actos de hostilidad laboral. Y lo que es grave, señor juez, me parece a mí sumamente grave, es que no solo se pone una palabra de hostilidad laboral, sino que se reitera más de 15 veces la palabra hostilidad. Y de hecho, señor juez, los medios probatorios ofrecidos por la parte demandante, todos están referidos a acreditar la hostilidad laboral. Y este es un proceso en donde está discutiendo la nulidad de despido, no la hostilidad laboral. Señor juez, si nosotros nos atenemos a lo que dice el artículo 16 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, nos remite a la norma procesal civil, y el artículo 426 del Código Procesal Civil claramente nos dice que toda demanda debe ser clara y precisa. Yo me pregunto y me sorprende qué es claro y preciso en este caso, porque se habla de nulidad, pero se fundamenta primero con despido fraudulento y luego con actos de hostilidad. Pero ¿qué es más grave aún? ¿Por qué cosas más graves? Es que el día de hoy nosotros hemos denunciado, y yo dejo el registro en el audio y grabación de esta sala de audiencias, que la parte demandante no ha precisado cuál es el supuesto contenido en el literal A. La parte demandante lo que ha dicho claramente es que se configuran los dos. Y acá no hay un petitorio acumulado, no hay un petitorio que contenga una acumulación subjetiva subordinada. Acá simplemente lo que se dice es el A. Y señor juez, para mí resulta también grave que se diga que el día de hoy se ha comprobado que hay un despido nulo por prácticas antisindicales. Yo en todo caso le pregunto a la parte contraria que diga en qué causal del artículo 29 están las prácticas antisindicales. Lo que establece el A es afiliación sindical o participación en actividades sindicales. ¿Cuál es el supuesto de prácticas sindicales? Justamente lo que se busca es que haya precisión. Acá lo que hay es una vaguedad total. No hay precisión acerca del petitorio.
Desde mi perspectiva, y con todo respeto, este despacho debería declarar improcedente la demanda, porque luego de haber escuchado todo esto, queda más claro que el petitorio es totalmente incoherente e incongruente. Pero hay más, señor juez. Casi al finalizar la etapa de alegatos iniciales, la parte demandante ha señalado, y está grabado, y pido que eso se revise, que las sanciones son irrazonables, que no tienen un argumento razonable. ¿De qué estamos hablando? ¿Es despido nulo o es un despido arbitrario? Porque si la parte demandante ha señalado la palabra que es irrazonable y que el despido tiene argumentos, un argumento que no es razonable, en realidad se está refiriendo a la proporcionalidad. No está cuestionando el hecho, sino lo que está haciendo es cuestionando la magnitud del hecho. Señor juez, yo le pido que revise también el numeral 4.3.3 de la demanda. Perdón, numeral 4.3.2 de la demanda en la parte final, donde la propia parte demandante señala literalmente que los hechos son inexistentes. ¿De qué podemos hablar acá? Si el hecho es inexistente, quiere decir que no ocurrió, pero el día de hoy dice que sí ocurrió. Esto refuerza más el hecho de que la demanda es manifiestamente improcedente. Y eso este despacho lo puede hacer, no está obligado a declarar la fundabilidad o infundabilidad. Vayamos al fondo del asunto, señor juez. Y nuevamente traemos a colación lo dicho por la defensa de la parte demandante, que ha alegado la configuración de un despido nulo por prácticas antisindicales, que no tienen ningún basamento legal, porque no hay en alguna causal algún supuesto de prácticas antisindicales. O es afiliación o es prácticas, actividades sindicales. Ahora bien, señor juez, es cierto lo que se ha dicho en este caso de que en algún momento existió un sindicato, el sindicato de trabajadores del Instituto de Ciencias y Humanidades, pero también es cierto que la Autoridad Administrativa de Trabajo anuló el registro sindical. Y acá quiero ser bien preciso, porque porque a mí no me queda claro, y eso lo dejo grabado, asumiendo que se trate sobre afiliación sindical, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo es enfática al establecer un fuero sindical desde la afiliación, y ese fuero sindical es de 3 meses. La pregunta que debemos absolver acá es, ¿cuánto tiempo pasó desde que el actor se afilió hasta que fue despedido? La respuesta es muy sencilla, más de 1 año y medio. ¿Puede entenderse entonces que la afiliación fue lo que conllevó al despido? Indudablemente no, porque luego hubieron sendos actos. Asumamos que fue el segundo caso, y reitero porque a mí no me queda clara cuál es la pretensión, que fue la realización de actividades sindicales. En octubre del año 2016, el Ministerio de Trabajo emite una resolución que hemos adjuntado que cancela el registro sindical porque la organización sindical nunca cumplió los requisitos formales. El despido se produce en diciembre. Lo lógico sería, y la doctrina y la jurisprudencia es muy clara, que lo lógico sería que el despido obedezca a una actividad sindical, no a una inactividad sindical. Yo me afilio, yo participo y como consecuencia de ello lo despido. Bastante lógico. Pero en este caso, la afiliación fue 1 año y medio antes y en octubre se extinguió el sindicato. No existió el sindicato. En diciembre se produce el cese. ¿Puede decirse que el despido es consecuencia de que se extinga el sindicato? ¿No debería ser al revés? Es sorprendente, pero esa es la teoría del caso de la parte demandante. Ahora, para finalizar, lo que quería decir es que creo que la abogada de la parte demandante ha dado luces acerca de qué es lo que debe resolver, y es que al inicio de su alocución lo que dijo es que hay un precedente vinculante de la Corte Suprema, y efectivamente que es del año pasado, donde establece algunos criterios de despido nulo. Definitivamente lo que estamos analizando acá no se produce, pero lo que rescato de su alegato es que dijo que hay una presunción. Si fuese afiliación, la presunción es de 3 meses, y lo dice claramente ese precedente vinculante. Si fuese actividades sindicales, y ahí viene el tema, se presume que hay un despido nulo en la medida que en contraparte no haya nada. Esto es un absurdo. Acá hay un procedimiento de despido. Entonces, esa presunción está destruida. Es una presunción juris tantum, no es una presunción jure et de jure, y en consecuencia la presunción carece de todo asidero legal. Y termino, señor juez, reiterando, y le pido, y dejo constancia de mi alocución en esta grabación, que la parte demandante ha referido y ha afirmado al final de la etapa de alegatos iniciales que la sanción es irrazonable. Por lo tanto, hay una aceptación expresa de que lo que está en discusión es la proporcionalidad.
La proporcionalidad es un elemento de la razonabilidad, según el test de razonabilidad, proporcionalidad establecido por el Tribunal Constitucional. En consecuencia, para comenzar, desde el punto de vista formal, la demanda debiera ser declarada improcedente. Si no fuese así, la demanda debería ser declarada infundada porque no existen elementos que conlleven a la conclusión que plantea la parte actora. Y en todo caso también, la demanda carece de total contradicción, incoherencia interna entre el petitorio y los hechos. Motivo por el cual, señor juez, le pedimos que, en atención a los elementos formulados y también de la revisión, sobre todo de la parte final de los alegatos iniciales de la parte actora, declare infundada la demanda en todos sus extremos. Sí, perfecto, doctor. Solamente quiero complementar con un par de ideas muy breves. Un minuto, porque Sí. el tiempo En necesario de... 30 segundos. En verdad, yo quería resaltar dos ideas, ¿no? Primero, se ha dicho, la parte contraria ha dicho que se está afectando el principio del non bis in idem, porque habría una doble sanción. Bueno, esto ya se ha explicado, pero lo que quiero añadir es que la causal que se le ha imputado al demandante, entre otras, es reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. No hay forma de entender la imputación de esta causal sin que previamente el ex trabajador haya incurrido en una falta y ésta tenga que ser sancionada. Entonces, como la norma indica reiterada resistencia, esa resistencia evidentemente tiene que ser sancionada, porque si no fuese sancionada, es una suerte de perdón del empleador, ¿cierto? Entonces, ese es un primer aspecto que quería resaltar. Y segundo, se habla sobre los menores de edad, ¿no? Se intenta desacreditar un poco las encuestas porque aparentemente pues los estudiantes eran menores de edad. Me pregunto yo si los jóvenes de 17, 18 años no pueden objetivamente establecer o señalar que su profesor cumple o no cumple con la currícula, llega tarde o llega temprano, desarrolla todos los ejercicios que están programados para la clase. En verdad, creo que un joven de 16 o 17 años tiene plenas capacidades para definir esas situaciones, ¿no? Solamente quería agregar esas dos ideas, reiterando el pedido de que la demanda sea declarada improcedente o, en su caso, infundada en todos sus extremos. Bien, se va a revisar los medios probatorios que han indicado las partes, una facultad que dispone la Ley Procesal del Trabajo. Se difiere el fallo para ser notificado el día 25 de agosto del año en curso a las 4:30 de la tarde en este mismo módulo. La audiencia ha concluido. Gracias, buenas tardes.